Dios les bendiga. Mi nombre es Enrique E. Carrasquillo. Soy miembro de la Congregación Centro Evangelístico Pentecostés que radica en Gurabo, Puerto Rico. Nuestro pastor Juan E. Casiano. Deseo compartir con ustedes en este día 4 versos de la palabra del Señor que se encuentran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, del verso 25 al 28. Repito, Juan capítulo 11, del verso 25 al 28. Y dice la poderosa palabra de Dios, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: Jesús está aquí y te llama. En este día quiero compartir contigo ese tema. Jesús está aquí y te llama. Esta historia bíblica del Evangelio de Juan ocurrió en una aldea llamada Betania, muy cerca a la ciudad de Jerusalén. En aquella aldea vivían 3 hermanos que Jesús amaba: Marta, María y Lázaro. Lázaro enfermó y murió. Y aquellas hermanas enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús probablemente en aquel momento andaba por Galilea y le tomó aproximadamente 4 días en venir a Betania. Cuando Marta oye decir que Jesús venía para Betania, salió al camino para encontrarse con él. Mientras tanto, María quedaba en su casa atendiendo a muchos judíos que habían venido de Jerusalén a consolarlas, porque ellas estaban tristes. Habían perdido a un hermano muy querido y ellos se habían acercado para consolarlas. En el momento que Marta llega donde está Jesús, le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. Además le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo.
Y Marta salió a su casa porque el maestro le envió a buscar a María. Y entró a la casa y al oído le dice a María: Jesús está aquí y te llama. Y ese es el tema que yo quiero que tú consideres en este día, que Jesús te llama. En este momento de tristeza, en este momento de dificultad, en este momento difícil que probablemente tú estés viviendo, el Señor te llama. Y dice la palabra que María se levantó y deprisa salió. Y los judíos que estaban en la casa dijeron: va deprisa, parece que va al sepulcro a llorar, y se fueron tras ella. Pero María estaba respondiendo a aquel llamado que le había hecho Jesús, que le llamaba. Y cuando María llega ante Jesús, le dice lo mismo que le había dicho Marta, porque era una familia de fe. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y María empezó a llorar delante de Jesús, y los judíos que la siguieron también comenzaron a llorar. Y Jesús, al verlos llorando, dice la palabra que Jesús también lloró. Y Jesús fue conmovido en el espíritu. Y al ver aquel dolor y aquella tristeza en aquel pueblo, Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Y ellas le señalaron dónde le habían puesto. Y Jesús dijo: removed la piedra. Y Marta le dice: Señor, hiede ya. Hacen 4 días que nuestro hermano murió. Y Jesús vuelve a recordarle a Marta, y te recuerda a ti que me escucha: Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y Jesús, alzando su voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de aquella tumba con vida. Y todos fueron testigos que Jesús acababa de confirmar lo que había dicho con sus palabras, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos lo vieron con sus propios ojos, que aquel que hacían 4 días había muerto, estaba allí caminando y con vida. Quiero también mencionarte en Marcos, capítulo 10, del verso 45, 46 al 52, otra breve historia bíblica bajo este mismo tema: el Señor Jesús te llama. Dice la palabra que una multitud iba con Jesús cuando pasaba por Jericó. Y al salir de la ciudad de Jericó, junto al camino, había un ciego llamado Bartimeo que estaba allí mendigando. Y cuando oyó aquella multitud, el ciego preguntó que qué pasaba. Y alguien le dijo: es Jesús Nazareno. Y aquel ciego que había creído lo que escuchaba acerca de Jesús Nazareno, había creído en su corazón que ese Jesús era el Mesías, era la promesa que había de parte de Dios,
que de la descendencia de David habría de venir el Salvador. Y empezó a gritar, porque la multitud era mucha: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquella multitud quería que él callara, pero en aquella insistencia de aquella fe que había en aquel ciego, hizo que Jesús se detuviera. Y Jesús dijo a aquellos discípulos que fueran a llamar al que le llamaba. Y cuando vinieron donde Bartimeo, las palabras fueron: levántate, Jesús te está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que aquel ciego se levantó y lo primero que hizo fue tirar el manto de mendigar que llevaba sobre su cuerpo. Y fue hasta aquel que le llamaba. Y él le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego le dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y al instante Bartimeo recibió la vista. Y dice que se fue tras de Jesús. Terminaba para Bartimeo la vida de mendigar. Su enfermedad de ceguera terminaba, porque cuando Jesús le llamó, corrió donde aquella voz le llamaba. Marta y María vieron la gloria de Dios, porque cuando Jesús las llamó, María se levantó y vino deprisa aquel que la llamaba. Bartimeo también, cuando le dicen: levántate, Jesús te llama, tiró el manto de mendigo y vino aquel que le llamaba, y aquel le dio lo que él necesitaba. Le dio vista y lo sacó de la miseria en que estaba. Y Marta y María vieron la gloria de Dios. Y en este día el Señor te llama en medio de la dificultad que tú puedas tener. El Señor te llama para darte perdón por tus pecados. El Señor te llama para sanarte. El Señor te invita a que puedas ver la gloria como lo vio Marta y como lo vio María. Porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por esta palabra, esperando que todo aquel que le escuche pueda rendir su corazón al Cristo maravilloso que hoy le llama. Jesús te llama, y si tú estás dispuesto a levantarte y a venir a Él, vas a ver la gloria de Dios como la vio Marta y como la vio María. Dios te bendiga.